Hola, soy Mitam TV, explorando acciones estadounidenses. Este video se está transmitiendo simultáneamente en colaboración con Miyun TV. En la sección de análisis de acciones estadounidenses de primera calidad, hoy conoceremos la empresa Amphenol. Utiliza el ticker APA. Esta empresa produce conectores y cables que se utilizan en servicios de telecomunicaciones, es decir, en las conexiones para servicios de comunicación. Vamos a ver, a través del sistema que ofrece ChoiceTag, si esta empresa es de calidad basándonos en los datos, cómo está su evaluación, cuáles son sus resultados futuros y cómo es el momentum actual de sus acciones. Esta sección de descubrimiento de acciones es para presentar empresas buenas y también aquellas que están en camino de convertirse en buenas empresas. No se trata de comprar o vender acciones de inmediato, no ese es el concepto aquí. Si ustedes aprenden de manera práctica cómo analizar basándose en los datos, no solo les servirá con la información que ofrecemos en nuestro sitio, sino que también les será muy útil para juzgar por sí mismos cuando revisen datos de otras empresas o compañías. Creo que sería bueno que lo utilicen con ese propósito. Durante el último año, las acciones de Amphenol se mantuvieron en un rango lateral por casi 6 meses. Sin embargo, en los últimos 4 meses el precio subió aproximadamente un 71%, provocando un aumento repentino en ese periodo. Así que el precio de las acciones ha subido tan rápido en los últimos 4 meses que casi se podría decir que fue un aumento vertical. Sería bueno que prestaran atención a por qué esta empresa ha subido tan rápido y por qué el mercado le está prestando tanta atención últimamente. Como mencioné antes, esta empresa ofrece soluciones de comunicación y también soluciones para entornos extremos. Cuando hablamos de entornos extremos, nos referimos a cosas como estas. Por ejemplo, ambientes espaciales o áreas relacionadas con el Ministerio de Defensa que manejan armas, o lugares como desiertos o lugares extremadamente fríos. En estos entornos, los dispositivos electrónicos y los conectores o cables también deben funcionar, y esta empresa desarrolla soluciones adaptadas para esas situaciones. Pero básicamente, en términos generales, estamos haciendo principalmente estas dos cosas. La parte llamada conector y la parte llamada cable. El conector es la parte que conecta dos cosas y el cable es la parte que lleva la señal o energía entre ellas a través de un hilo. Cumple la función de conectar dos dispositivos electrónicos. Cumple una función similar a la de una carretera conectando diferentes puntos, como si uniera lugares. Así pueden verlo. Por eso, esta es la razón por la que recientemente esta empresa ha estado recibiendo mucha atención y despertando interés. Últimamente están expandiendo los centros de datos de inteligencia artificial de manera muy agresiva, ¿verdad? Recientemente, si vemos empresas como Meta, Microsoft o Google, están expandiendo sus centros de datos de manera impresionante. Parece que las empresas de infraestructura necesarias para expandir estos centros de datos de inteligencia artificial están empezando a beneficiarse de este proceso. Inicialmente, las empresas más beneficiadas fueron Nvidia, y en una primera etapa, las compañías de refrigeración encargadas de los sistemas dentro de los servidores. A medida que construyeron más centros de datos, parece que ahora los equipos y elementos necesarios también están empezando a beneficiarse. Por eso, creo que sería bueno que también prestaran atención a esas empresas. Así que a medida que los centros de datos de inteligencia artificial se expanden, la demanda de conectores de alto rendimiento y cables de conectores está aumentando mucho. Entre las empresas que fabrican estos conectores y cables, hay unas 2 compañías que cotizan en bolsa. Hay una empresa llamada TE Conectividad y otra llamada Aptiv. Estas empresas también son muy grandes, pero la diferencia es que TE Conectividad y Aptiv no tienen una proporción de ventas tan alta en el área de soluciones de comunicación como Amphenol. En el caso de Amphenol, alrededor del 50% de sus ventas provienen de soluciones de comunicación. En el caso de TE Connectivity, tienen soluciones relacionadas con el transporte. Y en el caso de Aptiv, tienen una mayor proporción de ventas en conectores que se utilizan en autos autónomos. Por eso, cuando se trata de la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial entre estos 3, Amphenol es el que tiene más probabilidades de beneficiarse en el negocio de conectores y cables. Porque aproximadamente el 50% de sus ventas provienen de ese sector, así que entre los 3 creo que Amphenol podría ser el que más se beneficie en relación con los centros de datos de inteligencia artificial. Si visitas la página web que está haciendo Amphenol, aquí puedes ver
Aparecen varios productos que dicen que son para centros de datos, tomé una captura de eso. Entre ellos, uno de los productos es un conector flotante de paso fino de 0,4 milímetros, algo así. Este producto es un conector con una nueva función que se utiliza mucho en centros de datos y lugares similares. Este conector es necesario para transmitir señales eléctricas y otras cosas entre una placa y otra. Al ensamblar este conector, debes insertar las placas en ambos lados con los pines coincidiendo exactamente, aunque puede haber pequeñas desalineaciones. Puede haber pequeños errores de alineación y con la tecnología antigua, si no coincidían exactamente, se dañaba o simplemente no se podía conectar. Pero en este caso, como puedes ver, tienen una tecnología llamada flotante. Eso de flotante significa que está un poco elevado o separado así. Está suspendido así y en pocas palabras funciona de esta manera. En los métodos que no son flotantes, ¿no? Las piezas tienen que encajar perfectamente como un rompecabezas para que queden bien. Cuando éramos niños y apilábamos bloques, si había una diferencia mínima, aunque intentaras empujar, no encajaban. Eso es lo que llamamos un conector común. Entonces, ¿qué es un conector flotante? Permíteme explicarlo. Por ejemplo, cuando conectas el cargador a una MacBook o algo similar, aunque lo acerques más o menos, el imán lo atrae y se conecta de inmediato. Es un método parecido a ese. Así que este tipo de conector flotante permite que, aunque haya un pequeño error al conectar, igual se pueda hacer la conexión sin problemas. Además, este conector puede manejar señales eléctricas de alto rendimiento que van y vienen. Estas partes se están utilizando mucho para expandir los centros de datos de inteligencia artificial, así que creo que es una empresa a la que vale la pena prestarle atención. Si una empresa tiene 90 puntos es excelente, puede que sea la primera vez que escuchas sobre una así. Según la evaluación de ChoiceStar, se posiciona en el 9º puesto entre las empresas que cotizan en Estados Unidos. El 0,17% superior se considera una acción de primera calidad. En comparación con el mes anterior, subió hasta 3 puntos. El potencial de crecimiento futuro y la seguridad de Nvidia están casi al máximo. Aunque tiene un alto potencial de crecimiento, también es buena en otros aspectos, por lo que se puede evaluar como una empresa con un crecimiento considerable. Mantener una 87 puntos durante el último año indica que la empresa sigue manteniendo su potencial de crecimiento, por lo que se puede considerar una buena empresa. Revisemos algunos puntos clave del gráfico financiero basado en los estados financieros del informe de resultados del segundo trimestre recientemente anunciado. El anuncio se hizo la semana pasada. Con base en el segundo trimestre, el cálculo anualizado significa que es la suma de los últimos 4 trimestres. Los ingresos fueron de 18.800 millones de dólares, un aumento del 40% interanual, y las ganancias netas de 3.100 millones de dólares, un incremento de aproximadamente 50%. Eso es un aumento enorme. Como se observa en el gráfico, los ingresos, las ganancias operativas y netas están creciendo a un ritmo considerablemente ascendente. Los resultados del segundo trimestre de este año aumentaron considerablemente, provocando un salto significativo en el precio de las acciones. El margen de beneficio operativo es del 22,4%, mejorando respecto al pasado, cuando estaba en poco más del 20%, y aumentando rápidamente hasta el segundo lugar. Por otro lado, el margen de beneficio neto es relativamente bajo en comparación, pero como esos porcentajes se mantienen constantes, actualmente no parece probable que esta parte mejore significativamente. No obstante, la mejora significativa del margen en el último trimestre es un aspecto crucial. Entonces, ¿por qué ha mejorado el margen operativo en comparación con el pasado? Podemos interpretar que esto se debe a que la tasa de costos ha disminuido o a que la proporción de ventas de productos de alto margen ha aumentado. En los últimos 2 años, esta empresa ha adquirido varias compañías, aumentando considerablemente su tamaño a través de ellas. En particular, hay que prestar atención a la adquisición de una empresa llamada CommScope, que se anunció el 18 de julio de 2022 y se completó el 3 de febrero de este año. Adquirieron esta empresa por 2.100 millones de dólares y gracias a esta adquisición se espera que los ingresos aumenten en aproximadamente 1.300 millones de dólares. Aunque la utilidad por acción no aumenta mucho,
El tamaño de los ingresos crece enormemente debido a la adquisición de esta empresa. Esta adquisición ya se reflejó en los resultados del segundo trimestre y se reflejará en el tercer y cuarto trimestre. Por eso se espera que los resultados anuales de este año tengan un gran salto en las ventas, precisamente por las fusiones y adquisiciones. Como la parte especial no estará presente en los próximos 2 años, la tasa de crecimiento parecerá algo más baja, pero ayuda un poco en el crecimiento de la utilidad por acción y cosas por el estilo. Especialmente al adquirir esta empresa, lo que sucede es que han adquirido una compañía que tiene la tecnología necesaria para expandir centros de datos y cosas así en el futuro. En pocas palabras, cuando procesamos datos, tenemos estas pequeñas computadoras llamadas Edge Computers y una computadora central de inteligencia artificial o computadora principal. Si recibimos los datos y los procesamos rápidamente aquí, la velocidad es mucho mayor. Pero si estos datos tienen que ir y venir constantemente hasta la central, la velocidad se vuelve bastante lenta. Por eso, calculamos rápidamente estas partes en la computadora pequeña y las conectamos rápidamente a la computadora principal, usando caminos que permitan una conexión rápida. La empresa que proporciona estas redes inalámbricas se llama CommScope. Por eso, al adquirir esta empresa, parece correcto decir que lo hicieron para reforzar y expandir los conectores de alto rendimiento y otras tecnologías básicas para centros de datos que posee esta compañía. Además, al adquirir empresas en sectores como automóviles industriales y equipos médicos, se puede decir que es una compañía que está fortaleciendo y expandiendo otras áreas de negocio, asegurando así nuevos motores de crecimiento. En el caso de la industria manufacturera, el ciclo de rotación de inventario es bastante importante, pero en general se ha mantenido en un nivel similar, así que no parece haber ningún problema importante. En el estado de flujo de efectivo, un saldo positivo en las actividades de inversión y financiamiento indica una entrada de efectivo. Por eso, como esta empresa está obteniendo préstamos y entra dinero, eso es un saldo positivo y ese dinero se está invirtiendo en activos tangibles e intangibles, por lo que las actividades de inversión están disminuyendo. Por eso el dinero se destina a fusiones y adquisiciones. Como esto ya está casi terminado, a partir del próximo trimestre, el flujo de efectivo de las actividades financieras también aumentará considerablemente, por lo que es probable que casi no se utilice o incluso se convierta en negativo. En resumen, no hay problemas con el estado de flujo de efectivo, como pueden constatar. Las acciones de crecimiento pueden aparecer como positivo o negativo, así que no se preocupen demasiado por eso. Si vemos el utilidad por acción y el precio de las acciones recientemente, hubo periodos en los que el precio subió y luego bajó. Esto ocurrió aquí. Y después de eso, hubo periodos en los que subió más del 70%. Esa parte se debe a que los resultados de las empresas que se fusionaron anteriormente se sumaron y realmente aumentaron los contratos de ventas y entregas para los centros de datos de inteligencia artificial que tienen un margen de ganancia un poco más alto en ese sector. Por eso, pues, al incluir esa parte, el precio de las acciones se ha reflejado mucho más rápido en este momento. Se espera que las ventas de este año aumenten un 42% debido al crecimiento de los productos propios y de las partes relacionadas con las empresas adquiridas. Y como la utilidad por acción aumenta un 60%, en realidad las inversiones realizadas en este momento harán que el precio de las acciones suba más. Y para el próximo año, ya que estamos en agosto, es importante cómo el mercado evaluará este tipo de crecimiento. En el caso de las ventas, se muestra un crecimiento de alrededor del 10%, por lo que no se puede considerar un crecimiento acelerado. Sin embargo, la utilidad por acción está creciendo de manera estable en un 12%. Creo que será muy importante verificar si en el futuro, a medida que los centros de datos de inteligencia artificial realmente sigan expandiéndose, estos datos de consenso aumentan, se mantienen o disminuyen, en pocas palabras, si hay un upside o un downside. Así que nuestros datos también se están actualizando constantemente en esta parte, así que sería bueno que los comparen con la pantalla que están viendo ahora. Según la evaluación, Ampen era una de las empresas más caras entre las evaluadas. En abril de 2025, cuando el precio de las acciones bajó, el índice también cayó. Fue la única empresa que cayó hasta un punto entre el precio justo y la sobrevaloración. Después el precio de las acciones subió y estuvo muy sobrevalorada, pero recientemente, como los resultados financieros fueron buenos, la evaluación saltó. En esta parte, como el precio de las acciones está teniendo una pequeña corrección, existe la posibilidad de que pronto entre en una zona de precio justo, pero todavía no está en esa zona. Está en un precio caro,
Así que si el precio de las acciones baja a esta zona amarilla, a largo plazo podría entrar en una zona atractiva en términos de evaluación. Por eso creo que sería necesario analizar un poco más la evaluación de estas empresas. Si vemos el momentum como es a mediano plazo, nosotros comparamos el de 20 días y el de 60 días, así que en este punto donde la línea verde superó los 61, o sea en mayo, y con todo el mercado yendo hacia una tendencia alcista general, podemos decir que el precio de las acciones sigue mostrando una tendencia de subida. Vamos a cambiar de sitio y para terminar revisaremos el estado actual. Puedes buscar APH o escribirlo en coreano así. El viernes el precio de las acciones bajó alrededor del 2% y recientemente apareció una señal de compra. Esta empresa en el pasado compró acciones de manera continua y, si ves el rendimiento, obtuvo un 9%, un 50% y luego vendió a $62. Vendieron cuando el precio empezó a bajar por ser demasiado caro y después no pudieron recomprar debido a que la evaluación seguía siendo muy alta. Recientemente apareció una señal de compra, así que ahora están en una etapa en la que mantienen las acciones. Así que en este momento salió una señal de compra, pero no sabemos cómo le irá a esta empresa en el futuro. Podría mantenerse aquí y seguir subiendo o recibir otra corrección y bajar. Si baja durante la corrección, probablemente venderán para cortar pérdidas. Por eso, es bueno que vean la señal de compra y venta como lo principal. Aunque les muestro videos sobre cómo encontrar acciones, los datos cambian constantemente. Les recomiendo considerar las señales de compra y venta, ya que estas opiniones pueden variar en cualquier momento. Tengan esto en cuenta. Sin embargo, desde el punto de vista de la evaluación, ahora está bajando un poco mientras recibe un ajuste, así que si baja un poco más, en términos de evaluación podría ser bastante bueno. Si el índice baja más y la evaluación se abarata demasiado, personalmente, aunque no sea una señal de compra, creo que quienes quieran comprar primero tendrán muchas oportunidades de hacerlo a buen precio. Creo que pueden consultar aquí para el resto de la información. Para finalizar, las variaciones del último año muestran un crecimiento de 75 a 85 puntos. Subió y el poder de monopolio. A 100 puntos. Subió y las finanzas. Seguridad 90 puntos, rentabilidad 100 puntos, mejorando el margen de ganancia. Eso es lo que mencioné. Como vieron antes en el margen operativo, la capacidad de generar efectivo es de 75 puntos, así que en general está mostrando un desempeño bastante bueno. Así lo podemos ver. Así que Amphenol es una empresa que también cumple un papel importante en la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial y creo que sería bueno que revisen la empresa y los materiales de análisis para conocerla mejor. Si el video les fue útil, por favor suscríbanse, denle like y activen las notificaciones. Muchas gracias.